Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, en la selección de Horizontes Latinos, una película mexicana, Las elegidas, de David Pablo. Está con nosotros el realizador y su productor, Pablo Cruz. Bienvenidos. Bueno, esta película, Las elegidas, viene del Festival de Cannes. Estuviste seleccionado en un certain regard y has tenido muy buena crítica, aunque no te llevaste premio, pero una buena acogida, ¿no? Las elegidas es una ópera, es una segunda película, ¿eh? Tenías una primera película que era La vida después, que ya tratabas el tema de la violencia también, ¿no? La violencia en la sociedad mexicana. Bueno, son películas muy distintas. La vida después es principalmente sobre la familia, ¿no? Y esta, aunque es un tema mucho más grande, entre comillas, también la familia es muy importante, ¿no? La familia también define la vida del protagonista, que por herencia familiar tiene que dedicarse a la trata. Esta es una coproducción con Francia. ¿Fue fácil montarlo, este proyecto? Bueno, nunca es fácil, por fortuna, y creo que esa es parte de la virtud del cine que hacemos en nuestras zonas geográficas. Y fue una cosa muy natural en la coproducción con Francia. Buscábamos un porcentaje del presupuesto que no teníamos, y yo había conocido a estos chicos franceses en una película argentina que coproduje, que se llama El Ardor, y la verdad es que fueron tan buenas personas que era natural que fuéramos con ellos, y tuvimos mucha suerte en que aplicamos y nos dieron el fondo Sud, que ahora se llama Cinemas Sin Fronteras, no sé cómo se llama, pero la verdad es que muy afortunados de tener esos socios franceses y de que salió todo como tenía que ser. David, bueno, este guión está inspirado o basado en un principio en una historia corta de Jorge Volpi, creo, ¿no? Aunque son hechos reales, inspirados de la realidad, pero... Sí, bueno, originalmente era un guión cinematográfico de Jorge Volpi, y empezamos a desarrollarlo, ¿no? Yo quería enfocarme justo más en la parte del hijo. Originalmente era una historia mucho más grande, y en algún momento el proyecto, sí, durante la escritura, Jorge tuvo que irse, y es cuando yo empecé a reescribir solos que entonces el proyecto llegó a ser lo que es hoy en día. Lo que es interesante es que Jorge, con ese mismo guión que tenía, terminó escribiendo una novela en verso que se llama Las elegidas, y que creo que acaba de salir, ¿no? O está próxima a publicarse. Pero bueno, es un punto de partida para crear una historia que es ajena, que es distinto, ¿no? Y que muchos se nutre a partir de testimonios de chicas con las que hablé que fueron víctimas de trata. Sí, para los que no han visto la película, hay que decir que se trata de la prostitución, del tráfico de blancas en México, pero el enfoque de la historia es un poco una historia de amor imposible y atroz entre un chulo de putas, ¿no? Un joven que es hijo de una familia mafiosa, que secuestra a las jovencitas, pero las secuestra de una manera muy particular, que es seduciéndolas primero. Sí, digamos que en esencia es una historia de amor, la película, ¿no? Como un primer amor adolescente dentro de un contexto bastante cruel y bastante violento. Y a mí eso fue lo que me interesó mucho. Digamos que el corazón de la historia está en la relación de él con ella, y de cómo él, lo que dije hace un momento, por herencia familiar, su padre lo ha entrenado a enamorar chicas y meterlas a la prostitución. Su hermano mayor también se dedica a eso. ¿Y qué pasa entonces cuando este chico, que está, digamos, predestinado, de repente duda lo que tiene que hacer o no lo quiere hacer? Y para mí es muy interesante eso, un personaje en esa situación, ¿no? Es decir, que él la va a arrastrar a la prostitución, pero cuando ve las consecuencias de su acto, como estaba enamorado de la chica, va a tener que buscar otra para comprarla finalmente. Exacto, eso es lo que sucede después. Y solo quería agregar algo. Dije hace un momento, entrevisté a chicas que fueron víctimas,
y un poco a partir de ahí se escribe este guión. Y una de ellas, la primera con la que platiqué, me dijo una frase que a mí me sorprendió muchísimo, que ahí está lo que es esta película. Ella me decía que el chico que la metió a la prostitución era muy joven, también tenía 17 años, ella tenía 13, y que la primera vez que le tuvo que pegar, él lloraba porque no le quería pegar, era un poco, el padre a él lo obligaba a hacer esto, ¿no? Y hay una frase que es muy fuerte, que se me quedó muy grabada, que le dijo: pórtate bien para que no tenga que pegarte. Entonces, a partir de esa frase fue que realmente nace este proyecto, ¿no? O sea, que habéis hecho un trabajo de documentación importante sobre el tema. Sí, primero leer todo lo que podía, reportajes, documentales, y llegó un momento en el que ya necesitaba tener a alguien frente a frente, y es que la experiencia es totalmente distinta. Ya no es información, es una experiencia de vida directa que se transmite y que tienes a la persona y la ves a los ojos y es por completo distinto, al menos para mí. Ahí fue el momento donde realmente fue tangible este proyecto, ¿no? Hay una tendencia muy actual en el cine mexicano a mostrar la cotidianidad del horror, ¿no? Porque finalmente esta familia de mafiosos que muestras en la película, precisamente decíamos que seducen a las chicas, pero las invitan a la familia como si se fueran a casar casi, ¿no? La presentan como la novia y les ves viviendo en una vida de familia como si fueran con toda normalidad, ¿no? Hay esa tendencia a mostrar ese aspecto de la realidad, el horror en su cotidianidad. Sí, bueno, para mí eso fue algo muy fascinante, ¿no? Que descubrir que realmente así sucede y que son familias que son parte de una organización. Y era importante, sí, el horror, pero al mismo tiempo, y eso estuvo muy claro desde el principio, no hacer de esto algo sórdido, no hacer de esto una película que explotara el tema. Para mí era muy importante ser muy respetuoso con lo que se está mostrando. De hecho, las soluciones de puesta en escena por las que has optado no muestras nunca el horror es siempre sugerido en los diálogos, en la banda sonora, que tiene mucha importancia, puesto que vemos la cara de la chica y una banda sonora que explica lo que está pasando finalmente. Sí, eso fue algo que estaba ya escrito desde el guión, ¿no? Y estaba muy claro que el diseño sonoro va a ser lo que va a llevar en muchos momentos esa parte, y que además permite que el público sea partícipe, ¿no? Él también crea. ¿Cómo procediste al casting de actores? Pues son todos muy jóvenes. Pues básicamente fue recorrer Tijuana, ¿no? Todas las colonias y escuelas y centros de box, que de ahí salió uno de los chicos, el boxeador. Más que nada es la presencia, la personalidad, ¿no? Lo que estaba buscando no era nunca un tipo físico, sino más bien una esencia, y que esa esencia fuera similar al personaje que está escrito en papel. Y bueno, Tijuana creo que es una gran ciudad para encontrar rostros, ¿no? Y los niños fue interesante, había unos de ellos que desde el primer momento era obvio que ahí estaban y que ese era el personaje y que tenían el talento nato para hacerlo. Y de repente con otros no, con otros fue más, yo sabía que ahí estaba algo escondido muy fuerte en él o en ella, pero en el proceso de trabajo fuimos sacando eso que estaba allá adentro, eso que estaba escondido, ¿no? Se trataba principalmente de que los chicos no tuvieran miedo de mostrarse o de sentir, de externar los sentimientos, que de repente es algo que suelen hacer mucho, se protegen de esa manera. Y fue un proceso muy bello, la verdad, trabajar con todos ellos. ¿Has mezclado profesionales y no profesionales? Yo creo el 90%, si no es que más, son no profesionales. En realidad hay 3 o 4 actores profesionales y son adultos, son los padres del chico, pero en su mayoría es gente que no tenía experiencia, ¿no? Ese casting es, me imagino, uno de los momentos más complicados de la producción. Bueno, de las relaciones humanas, sí. Es el discutir o, como quisieran decirlo todos, pelearse por las opciones, ¿no? Pero yo creo que David siempre lo tuvo claro
y fue una discusión o conversación que tuvimos desde un inicio, y obviamente pues la visión del director es la prioridad, ¿no? Y sobre todo buscar cómo lograr lo que él quiere, ¿no? Y cómo lograr que esos actores, no actores que están en los suburbios de Tijuana aparezcan en una cámara para hacerles ese casting, ¿no? Tu guión pone de relieve también, hay que decir, el tema de la corrupción policial, puesto que esta chica, bueno, está secuestrada y finalmente la policía lo sabe y todo esto, todo el mundo lo sabe. Eso corresponde a una realidad muy concreta hoy en México. Totalmente. Sí. Sin comentarios, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido recibida la película en México? Puesto que es un tema, me imagino, que está en la actualidad todos los días, ¿no? Bueno, no ha sido presentada en México todavía. Todavía no la tenéis. Apenas la mostraremos en el Festival de Cine de Morelia y el 13 de noviembre se estrena comercialmente. Vamos a ver, estamos muy intrigados con eso. Y contentos porque hay una inflación de películas en México y por suerte la nuestra tiene un lugar y un apellido y la gente la podrá ver, ¿no? ¿Y este tipo de películas tiene incidencia en la opinión en México? ¿Provoca polémica o pasa desapercibido? Porque no es la primera tampoco, hay que decirlo, que trata el tema. La violencia es un tema muy común hoy en el cine mexicano, con tratamientos muy diversos según los cineastas, pero está muy presente la denuncia de toda esta violencia atroz que se está viviendo en México, ¿no? Pues mira, yo creo que también parte del consenso mutuo es nosotros no podemos actuar como portavoces de este conflicto, simplemente hicimos una película y podemos defenderla en términos cinematográficos, pero lo que hemos hecho es asociarnos con las organizaciones que se dedican precisamente a concientizar sobre la trata de personas. Entonces, no solo desde el inicio del proyecto, que es como tuvimos acceso a las víctimas, vamos a llamarle así, pero ahora para el estreno comercial nos hemos asociado con unas organizaciones y sobre todo con, te sonará extraño, pero con la Embajada de Estados Unidos en México, que pues es, digamos, la primera interesada en que el tráfico, tienes que entender que México es el primer exportador de mujeres menores de edad para la prostitución en el mundo y el consumidor número uno pues es Estados Unidos. Entonces la Embajada de Estados Unidos se está metiendo muchísimo con nosotros en esto. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el foro como usando la película de herramienta, pero no somos nosotros los portadores. O sea, yo no sé cuál es la solución ni qué hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que al asociarnos con estas organizaciones como Gendes y como la Embajada, que tendrán mucho mejor visión de cómo cambiar y obviamente concientizar, pues lo harán de par de la peli, ¿no? Porque ellos la usen como una herramienta. Yo no más quería agregar que independientemente de lo que dijo Pablo, para mí era muy importante desde el guión, desde la escritura misma, que sabía que no quería hacer una película de denuncia como tal, que más bien era importante hablar de la parte humana y como esa experiencia que yo tuve al estar con estas chicas frente a frente, un poco eso mismo quería que sucediera con la película cuando el espectador la ve. Es más una experiencia humana, acercarse, que denunciar, entre comillas, la situación. No sé si me estoy explicando, pero era eso, era partir de la parte humana. Tú has nacido en Tijuana, creo. Soy de Tijuana. No nací ahí, pero me crié en Tijuana, crecí en Tijuana. Y es una ciudad que tiene una tristemente célebre por la violencia, Tijuana, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación? Es una combinación de muchas cosas. De entrada, y lo que la hace muy interesante, bueno, pues es ese muro que la divide con Estados Unidos, ¿no? Esa proximidad también con este país, el hecho de que está alejado de todo. Tijuana es como, decían, una tierra de nadie, ¿no? Y es una mezcla de los dos países, es un híbrido bastante extraño. No es Estados Unidos, no es México, es una cosa intermedia. Hay un tránsito de gente de todas partes del mundo. Todo eso la vuelve fascinante. Y sí, siempre ha tenido una mala fama de violencia, pero Tijuana, más allá de todo eso, también es una ciudad con una vida cultural increíble y muy rica. Y es una ciudad a la que amo profundamente y creo que me ha dado muchas cosas, ¿no? En fin. Y creo que
el estigma que tienes ha cambiado muchísimo. Es una ciudad que logró reinventarse. Hoy es la capital culinaria de México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí tuvo violencia y es una ciudad que tiene ese estigma, pero estoy feliz. Fuimos a Tijuana a filmar esta película, como sabes. Primera que hacemos ahí totalmente, porque ya había hecho unos pedacitos de otra peli, pero es un paraíso para filmar, es una gran ciudad, su proximidad con Estados Unidos te permite tener acceso a cosas que el resto de México no tiene, ¿no? Y eso creo que la hace única. Los invito a Tijuana. No tuvisteis problemas para filmar. Muy bien. Al contrario. ¿Hay proyectos en marcha ya, David? Sí. ¿Se puede decir algo? ¿Se puede? No. No. Bueno. Gracias. Pues os deseamos mucha suerte con Las elegidas y el estreno en México, sobre todo. Esperemos que provoque polémica y que mueva el piso, como se dice. Gracias, esperemos, y sobre todo que lo más importante, que la gente hable de la película, ¿no? Que es una película que se quede con ellos. Suerte a los dos. Vayan a ver Las elegidas, película en Horizontes Latinos, película mexicana de David Pablos. Vamos a ver un extracto. Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. La tienes que terapiar bien cabrón. Tratarla como nunca nadie la ha tratado.